Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Los invito a que me acompañen en este espacio. Hoy vamos a entrevistar a David Gómez Álvarez. Él asumió recientemente como presidente del Consejo de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Comenzamos Perspectivas. David Gómez Álvarez recién asumió como presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción durante un año. Luego de su elección como integrante del CPS Jalisco en 2019, en este quinto y último año de su encargo, tiene la responsabilidad de encabezar los esfuerzos ciudadanos en el combate a la corrupción. Lo hace en medio de una crisis de los sistemas anticorrupción que se han quedado cortos en resultados y en atajar casos emblemáticos mientras lidian con un diseño institucional burocrático y son cooptados por el poder público. En tanto, la ciudadanía ni siquiera sabe de su existencia. ¿Cuáles son los retos y el plan de trabajo para enfrentar este escenario? ¿Qué avances registra la agenda anticorrupción en Jalisco? Hoy lo abordamos en Perspectivas con Gómez Álvarez, quien además de sus actividades en el CPS Jalisco, es director ejecutivo del Think Tank Transversal, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara y académico del Sistema Nacional de Investigadores, columnista, analista político y colaborador del programa Con Todo Respeto en Canal 44. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas y también le doy la bienvenida a David Gómez Álvarez, quien recientemente asumió como presidente del Consejo de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Bienvenido, David. Muchas gracias, Jonathan. Encantado de estar en tu programa. Muchas gracias. Bueno, David, oye, pues vamos entrando en materia, si te parece. Este nombre muy largo, Sistema Estatal Anticorrupción, Consejo de Participación Social. Vamos a comenzar. Quiero que me expliques muy brevemente ¿qué sí hace el Comité de Participación Social que presides a partir de esta semana? ¿Sí? ¿Y qué funciones tiene dentro de esta agenda que es anticorrupción o el combate a la corrupción? A ver, muy brevemente. A ver, yo sé que es un diseño institucional complejo, pero básicamente el sistema anticorrupción del Estado, como todos los del país, se compone de una serie de instituciones que de alguna manera contribuyen al combate a la corrupción. La Auditoría Superior del Estado, la Contraloría Estatal, el Instituto de Transparencia, la Fiscalía Especializada en Anticorrupción. Todas esas instituciones son coordinadas precisamente por el CPS, el Comité de Participación Social, que ahora presido yo. Entonces a mí me toca coordinar esas instituciones para implementar la política estatal anticorrupción, que es la política, digamos, el plan de ruta que convoca y que comparten todas esas instituciones. Eso es como la parte formal. De manera adicional, el CPS hace otras cuestiones, como por ejemplo, evaluar algunos procesos, no todos, algunos procesos de designaciones públicas, es decir, de los nombramientos de los magistrados, de los titulares, de los fiscales. También hacemos, digamos, promoción de la cultura de la transparencia, hacemos capacitación, ofrecemos cursos, en fin, otra serie de cosas que no son propiamente mandato, pero que también adicionan esas actividades. Oye, a ver, entonces, porque un poco el reclamo es a estos organismos, es, bueno, cuáles son los resultados en la agenda para combatir la corrupción, pero a ver, ¿sería correcto si yo lo ubico más, su labor, una labor más, digamos, entre comillas, de legislativa, es decir, reguladora, que fiscalizadora o que persiga la corrupción? No, yo diría que es más bien de gestión, de coordinación de la gestión, porque no legislamos, de hecho no aprobamos ni reglamentos ni nada. Impulsan políticas, exacto, ¿no? Pero ciertamente no hacemos nada de fiscalización, nada de auditoría, nada de investigación, nada de eso. Sí, oye, ¿cuál es el estado de la cuestión? ¿En qué momento nos encontramos de esta agenda y de la conformación de esta institución? Que bueno, creo que fue en 2017 cuando la ley les da vida y comienzan a operar todo este sistema, ¿no? Claro, yo sé que en el país de los ciegos el tuerto es rey, pero sí es importante poner en el contexto nacional a Jalisco, ubicar al Estado en el país. Y en ese sentido, Jalisco es el mejor comité de la República, por una serie de razones de contexto ciudadano, de unas batallas que hemos dado, en fin.
Pero yo creo que en el caso de Jalisco hay un cierto avance, una cierta consolidación. Falta muchísimo, hay un montón de retos, por supuesto que existe corrupción, que es muy difícil combatirla, que es insuficiente un CPS, que faltan recursos, que falta voluntad, pero creo que hay algunos resultados que por lo menos alientan a decir, creo que esa sí es la ruta correcta. Yo soy muy crítico, no necesariamente la posición de mis compañeros en el CPS, mucho menos de la del comité coordinador, pero sí coincidimos en que hay ciertos resultados que apuntan en la dirección correcta. Dime un resultado, algo que haya cambiado gracias al CPS y al CPS, ¿no? La labor del CPS, que al final está integrado. Es que un resultado, ¿te refieres, por ejemplo, a un producto, un resultado? Algo que se haya modificado. Jalisco tiene la primera política estatal anticorrupción del país y ya arrancamos su implementación. ¿Eso qué significa? Que todas las instituciones de la administración pública del Estado están adoptando una serie de medidas que van a inhibir, que van a prevenir la corrupción. Es decir, estructuralmente hay un avance en términos de poner candados. ¿Algún impacto real que no quepa en el escritorio de un burócrata? Pues yo te diría que, por ejemplo, la lección en la batalla que dimos en las designaciones ha hecho que los legisladores sean mucho más cuidadosos en las convocatorias para renovar. Se vienen, por ejemplo, nada menos que 9 renovaciones de magistrados, 7 del Tribunal Superior y 2 del Administrativo, que creo que es un proceso un poco más cuidado que como eran hace algunos años. Oye, a mí me llama la atención, ahorita que dices en renovación en asignación de cargos, el Consejo de la Judicatura, ¿te refieres a eso, no? ¿En 2019, 20? 20, ¿verdad? En 2020. En realidad se armó, en realidad, un guateque, un escándalo, ¿no? Desde esa fecha, es decir, desde hace 3 años, yo al CPS no lo he vuelto a ver en ningún momento siendo crítico con una contratación, con una asignación de gobierno o con una designación. Parecería que guardaron silencio completamente. ¿No te da esa impresión? No. ¿Qué otro caso emblemático han abordado? Bueno, lo que pasa es que ese fue un conflicto. Ha habido otros casos incluso donde sí se ha designado al mejor perfil. Y creo que esos son justamente esos pequeños logros que han hecho de las designaciones procesos un poco mejor. No digo que estén plenamente, digamos, maduros o competitivos o abiertos o meritocráticos. Pero, por ejemplo, en la asignación de la presidenta del ITEI no los vi involucrados como en el caso de la Judicatura, y eso sí fue un escándalo también. Ahí te diría que yo personalmente siempre voté en favor de la reposición del proceso en su totalidad. Yo soy uno de 5 votos. Claro. Al final... ¿Y tus demás compañeros cómo votaron? Para solicitarle al Congreso que destrabara el asunto y propusiera que entre los 3 mejores evaluados, perfiles, se eligiera desde el Congreso, que es lo que terminó sucediendo. Entonces no lo están haciendo bien o mejor las designaciones, como me comentas hace un momento. Ese es un caso, ¿no? Pero ha habido otro caso, como por ejemplo el del secretario técnico de la Comisión de Vigilancia, que fue un proceso competitivo y que quedó designada la mejor candidata. Oye, yo entré a su página, que de hecho uno de sus objetivos en el plan anual de trabajo de este año es mejorar la página. Encontré, creo que 3 o 4 casos en donde ustedes han dado seguimiento a toda máquina, Villa Panamericana, asignación o arrendamiento de patrullas de Guadalajara y no me acuerdo algún otro. ¿Qué caso en este momento puntualmente ustedes están observando, contratación, asignación, designación, puntualmente que estén estudiando? Es que, que tengan bajo la mira. Claro, nosotros no investigamos, no denunciamos, no tenemos ninguna de esas competencias, ni mucho menos recursos de estructura para hacer eso. Lo que nosotros hacemos es darle visibilidad a algunos casos que llamamos casos paradigmáticos o emblemáticos de presuntos casos paradigmáticos hechos. le han dado en estos 3 años después de la Judicatura le han dado visibilidad? No, pues ha habido muchísimos, lo del carrusel de Guadalajara, el tema de los desaparecidos, no, hay muchos. Lo que pasa es que no todos, digamos, prenden o se vuelven tan notorios como esos de los que tú hablas. Pero, por ejemplo, contrataciones de gobierno en este momento, ¿traen en la mira alguna contratación del gobierno del Estado o asignación? Pues particularmente no sé, pero hay todas las denuncias que llegan a nosotros, que de hecho no somos una ventanilla oficial, no somos una instancia de recepción de quejas, de todos modos le damos entrada y le damos curso. No podemos. Yo en la ley civil que ustedes deben recibir quejas y darle seguimiento y encauzarlas de los ciudadanos. Seguimiento no, es decir, nosotros llevarla a la institución. Bueno, pero eso no es darle seguimiento, eso es canalizarla, es
turnarla a la instancia pero sí es correspondiente. su función recibir quejas Sí, o denuncias. pero no darles claro, seguimiento en no términos de procesarlas. investigación. Yo lo que planteo ahora como una de mis apuestas para este año es justamente darles todavía más visibilidad a estas, digamos, casos emblemáticos que son los que realmente ¿Qué caso del indignan? gobierno del Estado, por ejemplo? A mí me interesa mucho el tema de desaparecidos, de la crisis forense. Pero para eso ya está la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tiene que ver con un asunto, sí, Claro, de administración, no, pero de aún corrupción. así- De corrupción puntualmente en cuestiones que, por ejemplo, tú planteas en tu agenda de trabajo, que son designaciones, Compras públicas, por adquisiciones ejemplo. públicas. Creo que hay muchas denuncias todavía no tan visibles, pero hay una cierta queja, o mejor dicho, hay un cierto consenso en cuanto a que hay que modificar completamente el modelo de compras, de adquisiciones, porque hay un conflicto de interés Pero con el hablemos modelo de casos actual. concretos. Por ejemplo, la concesión para rehabilitar carreteras por 14,000 millones de pesos. ¿Lo traen en la mira? No. La red Jalisco por 5,000 millones de pesos con una inversión mínima de los privados que se van a quedar con toda la infraestructura para llevar internet en todo el estado y será un modelo transeccional de negocios. ¿Lo traen en la mira? No, porque ninguno de los dos casos que mencionas se han, digamos, han llegado como quejas, no han llegado solicitudes, no han llegado peticiones, ni demandas, ni denuncias. Cuando eso ocurra, claro que le vamos a entrar, pero es que nosotros no podemos actuar por oficio abriendo una investigación o poniendo sobre la mesa un tema, no. Nosotros tenemos que actuar como lo marca la ley a partir de la recepción de estas solicitudes o de estas demandas. Es decir, ¿no? tú como presidente no podrías decir por voluntad propia, quiero Sí. darle seguimiento a este Sí. tema. ¿Necesitas Eso- que alguien te lo diga? No tengo la facultad, pero no tengo el impedimento. Como no soy funcionario público y no estoy obligado a hacer solo lo que explícitamente me faculta la ley, sí puedo, como un representante de la sociedad civil, poner sobre la mesa esos temas. Yo y sí- por claro que me interesa entenderlos mejor para poderles dar un Bueno, seguimiento. pues ahí hay dos temas y un tercero, bueno, no sé, no recuerdo, había más temas en el gobierno del Estado, pero bueno, a ver, yo tengo una hipótesis, David. Creo que ha perdido fuerza el CPS también porque ha sido cooptado por el poder público, ¿no? Y te pongo pues un ejemplo, ¿no? Cada vez hay más, digamos, egresados de la función pública cuando originalmente en la conformación del primer CPS eran puros doctores que venían de la academia y que empezaron a construir el modelo. ¿No te da esa impresión que en estos momentos Sí. está cooptado el CPS? Sí, yo escribí una columna justamente hace un año, cuando sucedió una de las últimas designaciones por el comité, la comisión de selección, donde justamente llamaba la atención que el perfil de los nuevos integrantes había cambiado, de un perfil, digamos, no gubernamental, que venía de la sociedad civil, de la academia, en fin, en otros estados del periodismo, etcétera, a un perfil más bien administrativo de gestión, porque precisamente provienen directamente del sector público. Es que mira, yo Sí. te lo enuncio, David. Vicente Viveros proviene de la Secretaría General de Gobierno. Neira Godoy viene de la Contraloría. Miguel Ángel Hernández viene de exsecretario ejecutivo del ITEI y colaborador de la Contraloría Ciudadana de Guadalajara. Y la nueva integrante, Mónica Ruiz, del ITEI. Es decir, todos son exfuncionarios que vienen de trabajar con patrones que le rinden cuentas al gobernador y al poder público, al poder ejecutivo. ¿Eso no es tener cooptado el CPS? Yo creo que ha perdido ese perfil ciudadano, absolutamente de acuerdo, lo he escrito y lo sostengo con mis compañeros, pero creo que también ese tipo de perfiles aporta otras cuestiones que no habían estado, digamos, ¿Cómo qué ahí. cuestiones? Digo, un trabajo técnico, un trabajo muy profesional, un compromiso con la función pública, tienen justamente esos contactos, esa experiencia, esa expertise que permiten aportar otras cosas. Ciertamente se pierde ese perfil ciudadano, pero se gana un perfil burocrático en el sentido positivo del término. Pero si se pierde el perfil ciudadano, la esencia de ese organismo es que sean ciudadanos vigilando el combate a la corrupción. Entonces, perdimos al CPS, se perdió el CPS. Yo si por se eso pierde el durante perfil mi ciudadano. gestión quiero volver a esos orígenes, quiero retomar las relaciones con sociedad civil, quiero ampliar las redes de colaboración y quiero apostar fuertemente a ser el vocero de la sociedad civil en el sistema. Pero con estos perfiles, digamos, ¿los vas a cambiar? ¿No puedes cambiarlos? No, son mis compañeros, yo no tengo ninguna atribución, yo trabajo con ellos y lo ¿Ah, voy a sí? hacer hasta el último día de mi gestión. Oye,
¿Qué hay sobre cuántas denuncias ustedes o quejas han recibido de ciudadanos este año, tú sabes? Como unas 12. 12. ¿Son muchas o pocas? Pocas. Yo creo que para un estado de este tamaño, independientemente de su nivel de corrupción o de conflictividad, son muy pocas porque somos un buzón, todavía una ventanilla de poco alcance que mucha gente no conoce. En eso, por supuesto que hay una pedagogía por hacer, una promoción que hay que hacer, que aunque a mí no me encanta la idea de volvernos en un buzón saturado, sí, porque para estar turnando quejas sin darles un seguimiento a fondo, pues creo que no vale la pena. Yo por eso creo que hay que apostar por esos casos emblemáticos de presuntos hechos de corrupción. Es decir, estos dos que tú mencionaste, la concesión a carreteras o el tema de la red, no necesariamente todavía son presuntos hechos de corrupción. No. Hay mucho dinero ahí. Sí. Cuando alguien denuncie abuso, desvío, corrupción, entonces ya podemos entrar cuando nos presenten. Pero justamente a mí me interesan esos casos como el de A Toda Máquina y otros, porque son los que realmente tienen mayor impacto, los que indignan más cuando son escándalos de corrupción. Creo que si logramos que alguno de esos, digamos, sea en su momento sancionado, si se encuentran elementos, si es juzgado y demás, eso habremos cumplido un poco mejor el trabajo. Digo, en este tipo de asignaciones, en la construcción, sobre todo el desarrollo inmobiliario, ¿no? Los desarrollos inmobiliarios, que son un tema también que preocupa mucho a los ciudadanos. Ahí viene la renovación del PRODEUR, por ejemplo, de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, que fue la primera que a mí me tocó, la primera designación pública cuando recién llegaba al CPS en el 19. ¿Tú calificaste ese perfil? Uh-huh. A mí me dijeron que andabas de viaje en esa calificación del candidato. No, por supuesto. ¿No? De hecho, yo fui uno de los que defendí que ese perfil, no habiendo sido uno de los mejor evaluados, estaba en el top 5 o en el top 10, entre los primeros. No fue el primero, no fue el mayor, pero a mí me parecía que por sus antecedentes como activista urbano, era un buen perfil. Oye, para cerrar un poco el tema un poco del impacto y la operatividad institucional y en general del CPS, a ver, no va como... No es contradictorio que un organismo, el comité, con todas las instancias que dependen del gobierno del Estado, que dependen del gobernador, que ese organismo sea el mismo que se encarga, o todas esas entes se encargan de combatir la corrupción, cuando en realidad lo que están arriesgando es o sus puestos y sus presupuestos, ¿no? Es decir, no hay un incentivo para que persigan la corrupción cuando ellos mismos son juez y parte. ¿Ese diseño no está mal, David, de origen? Yo creo que es un diseño con contradicciones inherentes muy profundas, que son bien complicadas de resolver, pero hay un poco de todo. Es decir, todos ponen en riesgo su chamba. Los ministros de la Corte, todos los contrapesos y controles democráticos del Estado mexicano se le están jugando cuando contrapesan al poder. Todos. Y algunos no le hemos jugado en serio. Otros sí tienen una dependencia directa, por ejemplo, la Contraloría del Estado. Pues sí, esa es una dependencia, no es una institución autónoma, es una dependencia del Ejecutivo que, fíjate, hace muy bien su chamba, es una de las piezas más interesantes. Yo diría que en lo individual hay perfiles interesantes, hay trabajo interesante. Lo que faltan son dos cosas: articular el sistema, porque no funciona de manera articulada, y dos, sí poner un poco más de énfasis en una agenda propia del sistema, de la anticorrupción. Es decir, pongo el ejemplo del Tribunal Superior de Justicia. Es parte del sistema, tiene un asiento en el sistema el presidente, pero tiene una chamba, una agenda súper saturada y su prioridad no está acá. Está en segundo plano para ellos este tema, ¿no? Totalmente. Cuarto. Oye, David, y a ver, dime 3 proyectos que tengas como presidente del CPS para tu periodo, que con ese terminas, de hecho, tu encargo en el CPS. Bueno, los 3 más importantes, digo. Designaciones públicas, adquisiciones públicas e integridad electoral con compromisos gubernamentales. ¿Designaciones públicas a qué se refiere? A que quiero proponer, a como dé lugar, sacar una ley estatal de designaciones públicas que regule todos estos procesos que son muy discrecionales, son muy arbitrarios, son muy laxos. No quiero decir que sean necesariamente autoritarios u opacos u corruptos, simplemente son discrecionales, y la discrecionalidad no garantiza la meritocracia. Oye, pero esa ley debió haber quedado hace, ¿qué? ¿3, 4, 5 años? No, hay un transitorio que establecía que se tenía que haber aprobado a finales del 22.
Estamos casi a finales del 23. ¿Y por qué hasta ahorita la preocupación del CPS a través de No, ti? siempre ha estado la preocupación y siempre hemos estado insistiendo. Lo que pasa es que ahora yo lo estoy poniendo como una prioridad porque soy presidente. Pero está la preocupación y no es fácil. Sacar una ley no es sencilla porque además eso cercenaría pues esos grados de libertad de los legisladores para designar. O sea, es decir, es quitarles atribuciones para otorgárselas a un procedimiento que además la idea es que pueda intervenir más la sociedad civil vigilando. Yo siempre he dicho que así como hoy, en retrospectiva, Jonathan, tú piensas que la transparencia es un derecho fundamental, hace 20 años era un deseo ciudadano. Yo siempre he dicho que en 10 o 20 años, cuando volteemos a ver este momento, digamos, ¿se acuerdan cuando designaban por cuotas y cuates a sus cómplices, a sus compinches, a sus achichincles? En un futuro yo pienso que estas designaciones van a ser absolutamente meritocráticas. ¿Cuál es el otro tema? Adquisiciones públicas. Hay que reformular el modelo de compras del gobierno, hay que sacar a los empresarios, hay que meter a testigos sociales capacitados, hay que cambiar la forma en que compramos y adquirimos, incluida obra pública, a eso que te referías, que es muchísimo dinero. Y tercero, estamos en conversaciones muy avanzadas, haciendo un acuerdo con el YPC y el ITEI, con transparencia electoral, para hacer pues una serie de cuestiones en las campañas que comprometan mejor a los candidatos. Y eso implicaría también una reforma legal, ¿no? No. Esa es una 3 de 3 por 3. Es decir, el ITEI hace la declaración de la 3 de 3 tradicional, declaraciones de intereses patrimonial y fiscal por ley. El IEPC hace la 3 de 3 de violencia, de no adeudo y de no acusación por violencia de género, más una suerte de 3 de 3 que es la de conócelos a los candidatos. Okay. Si hacemos esa 3 de 3 por 3, coordinada por el CPS, y además añadimos una serie de compromisos que vamos a negociar con candidatos y partidos, Jalisco podría ser un buen proceso electoral. Oye, ¿y cómo van a trabajar el tema, retomando un poquito lo de las designaciones de los 9 magistraturas? ¿Ya tienen un plan de trabajo? ¿Ya hay una metodología, entiendo, no? Sí, ya la tenemos muy afinada. Hemos hecho 32 procesos de designaciones, algunos incluso antes de que yo llegara, desde el 17 hasta ahora, y con estos 9 estaremos en 41 procesos. 40. Sí. Bueno, entonces son esos 3 los proyectos principales que tienes en la... Y algunos otros, pero son los 3. Oye, David, y sobre los avances de este CPS en este año con la presidencia de Nancy, ¿qué resaltarías tú? Pues yo creo que el inicio de la implementación de los programas marco de esta política estatal, pues es para mí un logro, sí, muy de oficina, totalmente de acuerdo, muy burocrático, para algunos es absolutamente invisible e irrelevante, pero no, yo sí creo que tiene una incidencia, porque el hecho de mover la maquinaria burocrática, que es muy, muy oxidada, que es muy renuente, pues tiene su mérito. Es decir, hoy es más difícil la corrupción en el Estado que hace un par de años. Oye, y sobre la figura del CPS, en realidad nadie los conoce en la calle, es decir, ustedes son la representación de la ciudadanía, pero nadie los conoce prácticamente, el diseño institucional, ya lo has dicho, está completamente abigarrado. Allí, ¿cómo se puede atender el impacto y la conciencia, hacer conscientes a los ciudadanos de que existe esa instancia y que funciona esa instancia o da resultados? Es muy difícil posicionar, creo que el conflicto del 20 paradójicamente hizo que se conociera el CPS. Si antes se decía que no existía, que no se conocía, que no aparecía, que tal, creo que eso paradójicamente, y digo paradójicamente porque ese era el propósito contrario del gobierno, que saliéramos fortalecidos, con mayor visibilidad, con mayor presencia. Pero claro, falta muchísimo, pero yo te diría, casi ninguna instancia ciudadana es conocida, salvo casos como el de Lorenzo Córdoba del INE, pero si tú revisas a nivel nacional, no digamos estatal, ¿quiénes de los representantes ciudadanos, de los cargos ciudadanizados? Pues muy pocos, realmente es muy difícil. Bueno, David, si te parece, me gustaría también abordar otros aspectos relacionados con tu perfil. En 2020 hubo unos señalamientos, 2021 entiendo, en ese contexto del conflicto, del 20 y 21, ¿no? Con respecto a tu perfil. Si te parece, vamos a un corte y regresamos para seguir platicando con este tema. ¿Te parece? Claro que sí. Sí. Vamos a un corte. Estamos en Perspectivas hablando con David Gómez Álvarez, presidente del Consejo de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Volvemos en unos minutos.
Hola, ¿qué tal? Gracias por seguir con nosotros en Perspectivas. Estamos platicando con David Gómez Álvarez, presidente del Consejo de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, que recientemente asumió en esta semana esta titularidad durante un año. Y bueno, David, me gustaría continuar esta conversación a partir de un video que voy a poner, ahorita producción nos va a hacer favor, un mensaje que da el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra, ¿sí? Que me llamó la atención el momento en el que tú asumiste el cargo de presidente del CPS. Vamos a verlo, por favor. Y nunca supeditar esta agenda que nos reclama la sociedad a protagonismos personales ni agendas individuales. Protagonismos personales ni agendas individuales. ¿Te sentiste aludido con ese mensaje? Yo leí en redes que hablaba o se refería a ti al asumir la presidencia. ¿Te sentiste aludido? Sí, claro, completamente. ¿Por qué? Es con dedicatoria, porque yo creo que desde el gobierno, desde mi llegada al CPS, que acuérdate que a mí primero me vetan en el 17 y puedo lograr entrar hasta el 19, siempre hubo una preocupación porque justamente soy, pues sí, una figura pública, tengo espacios para escribir, para hablar, para hacer, digamos, análisis público, tengo una posición académica donde también hago libros, hago conferencias, organizo eventos, es decir, había una preocupación desde mi llegada por el perfil alto, ellos preferían un perfil bajo. Incluso la razón por la cual la Comisión de Selección me designa miembro del CPS en voz de Diego Petersen fue justamente para subirle el perfil, para darle más voz, para darle más presencia. ¿Los otros compañeros no tenían perfil? No, yo no dije eso, yo lo que estoy diciendo bajito. es que en mi caso esa fue la razón. Y yo levanté la voz con el tema de la judicatura en 2020, lo cual por supuesto generó un conflicto que terminamos ganando y por eso me dice eso. Claro. Porque él preferiría que tuviera yo una mordaza. Es como pedirle a un ombudsman, Jonathan, que no denuncie en voz alta las violaciones a los derechos humanos. Lo que no entiendo es a qué le va a temer si acabamos de platicar en el anterior bloque que el CPS en realidad no tiene le teme a que impacto. Yo levante la voz, a que escriba columnas, a que participe en programas como este y diga lo que estoy diciendo. Es una paradoja, Jonathan, que Enrique Ibarra Pedrosa, un político protagónico con muchos años de protagonismo, y siendo subordinado de un protagónico como es el gobernador del estado, Enrique Alfaro, me diga eso a mí. Creo que confunde liderazgo con protagonismo, porque además esas agendas no son mías, son un reclamo ciudadano. Oye, parte ¿no? de estos señalamientos que hubo en 2020-21 y que no encontré notas conclusivas en torno a todos esos señalamientos, me gustaría revisarlos contigo. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Muy bien. Uno de los señalamientos era que tenías o tienes, o eres director ejecutivo de Transversal, un think tank, ¿no? ¿Qué tipo de consultorías ofreces allí? No, es que no es una consultoría, es parte de la guerra sucia. Transversal es una donataria autorizada que por ley no puede hacer consultoría, que por ley tenemos que ser absolutamente transparentes. Estamos reguladísimos por el SAT y por las secretarías. ¿Qué significa ser donataria autorizada? Que tenemos una condición de asociación civil con un objeto social muy restrictivo, que tenemos que rendir cuentas a la federación, porque cuando recibimos dinero, donaciones, emitimos un recibo deducible de impuestos. Oye, aunque yo vi en su portal que hacen proyectos con una consultora que se llama Alternativa Consultores. Vi que hacen encuestas con esta Alternativa Consultores. Ese sí es un negocio, es una consultoría. ¿Cuál es la diferencia? No, perdón. Es que no. Nosotros hicimos una encuesta, contratamos a una encuestadora. Nosotros podemos comprar vasos, podemos contratar servicios. Nosotros no hacemos negocios, insisto. Esa es una no invención. Haces proyectos con Alternativa Consultores. Una encuesta sobre brechas de género en el Estado, que nosotros contratamos a un servicio que fue un levantamiento de una encuesta. ¿Y de dónde sale el presupuesto de Transversal? Aportaciones privadas y fondos internacionales. ¿Aportaciones privadas de quiénes? De empresarios. Empresarios. Por ejemplo, vi que en tu consejo directivo está Pablo Errejón Alfaro. ¿Quién es Pablo Errejón Alfaro? Es un constructor, un promotor inmobiliario, estuvo hasta el 2022. 2022. ¿Y él qué función tenía? Es parte de un consejo directivo donde hay más o menos 20 y pico empresarios y otros perfiles. Y además es un perfil señalado como criticado por el tema del desarrollismo inmobiliario en la ciudad, ¿cierto? Yo desconozco esa cuestión. Eso? No, pero ese es a mí son aportaciones privadas de empresarios ¿Él es uno de tus comprometidos.
Fue hasta el 2022, como te repito. Okay. ¿Quién más de los empresarios están entre tus donatarios? Pues hay gente, digamos, de muy alto perfil, como empresarios como César de Anda, que es un promotor incansable de agendas públicas, y otros más que incluso pues están en la iniciativa privada y que no tienen nada que ver con temas públicos. ¿Transversal no hace acuerdos con instancias públicas o sí? No tenemos ninguno. No tiene ningún. Se ha dicho mucho, se ha querido golpear a Transversal y no han podido, porque Transversal es un centro de pensamiento, es una organización de la sociedad civil reconocida internacionalmente, que ha hecho aportaciones bien Pero si el gobierno de Guadalajara llega y te dice, oye, ayúdame a hacer un estudio sobre la violencia de género en el primer cuadro de la ciudad. Depende de las condiciones. ¿Cuál sí sería una condición para hacerlo? Que fuera absolutamente transparente, que no hubiera una ganancia para el think tank. ¿Pero cobraría Transversal? Por sus servicios, eventualmente puede hacerlo, pero no lo hemos hecho. ¿Has cobrado algún servicio a un ente de gobierno en los últimos 4 años? No. Ni un solo peso. No, desde su fundación, Jonathan, desde hace 21 años. Solamente donaciones. Nosotros fuimos una asociación civil, CIDEP, Centro de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas. Okay. Desde el 99 existe formalmente, legalmente esta asociación civil. Asumiendo el tema del dinero, el presupuesto y el financiamiento del think tank. Ahora, hay señalamientos también de que utilizas al CPS para promover tu think tank, que sería Transversal, ¿no? Y me llamó la atención esto, te voy a compartir esto, son unos créditos de un libro que editaste, ¿cierto? ¿Cómo se llama el libro? Ah, claro, Jalisco Medio Camino, que es el que te voy a regalar, que tienes que leer, creo que te va a ayudar muchísimo. Y efectivamente, este libro se hizo en buena medida desde Transversal, aunque claro, con el UDG. Esto es algo tan común como el pasto verde, es decir, que haya coediciones entre centros de pensamiento, universidades y editoriales es algo de todos los días. ¿Y quién decide, por ejemplo, publicar ese libro? Un consejo editorial de la Universidad de Guadalajara. Decían que iba. ¿Sabes cuánto se invirtió para su edición? 758,000 pesos. 758,000 pesos es lo que se invirtió. En los 2 tomos. Son 1,600 páginas, 120 autores, en una edición dictaminada, es decir, no fue solamente a petición de parte, fue dictaminada por pares, y es el libro más importante en la historia del Estado que ha dado cuenta de un balance y de un análisis de políticas públicas estatales. ¿Y por qué está allí Transversal? Y si hablábamos hace un rato de que necesitaba difusión el CPS, ¿por qué no mejor hacerlo a nombre del CPS? Es que el CPS no tiene nada que ver con este libro, te estás confundiendo, estimado. Pero no tiene nada que ver, el CPS no participa en esto. Sí, pero ¿por qué no? Esa es mi pregunta, ¿por qué no? Pero ¿por qué decidiste dárselo a Transversal y no al CPS? No, porque yo soy académico de la universidad. Yo soy director de Transversal y este es un proyecto que nada tiene que ver con el CPS. Es como decirte, ¿por qué decidiste ir al cine y no al teatro? Nada que ver, pues eso es una cosa. No, es que la pregunta es que estás utilizando el puesto para promover. No, pero ¿dónde está el CPS? ¿No? ¿Por qué estoy utilizando el puesto? Porque se utiliza, por ejemplo, este tipo de logos en una edición de un libro de la Universidad de Guadalajara. ¿Pero qué tiene que ver el CPS? Es lo que no entiendo. Es decir, ¿por qué no le das esos espacios que le brindas al Transversal al CPS? Pero, o sea, es como decir que tendría que llevar el CPS a todas partes y decir, aquí vengo... ¿Cuánto te pagan en el CPS? 93,000 pesos mensuales, menos impuestos quedan como 70 libres. ¿Y en el caso de Transversal, que tienes un salario? No, es una ONG, ahí no hay dinero. Pues el CPS es presupuesto pero público. Yo no le dedico, o sea, el CPS no tiene que estar en mis actividades académicas. Imagínate que yo llegué a nombre del CPS a dar una clase en la universidad, pues no, yo llego en calidad de académico. No, pero sí hacer la difusión o la divulgación del organismo. Claro. ¿No? Yo hablo de divulgación, Nada más. Bueno, pues claro, por supuesto que yo le echo la mano al CPS todo el tiempo y a Transversal más, pues no hay dinero. Sí. Y me pongo la cachucha de académico porque pues la academia tú sabes que paga mal. No tiene, esto no tiene nada que ver con el CPS. ¿Paga mal tú eres profesor de la Universidad de Guadalajara? Sí. ¿Qué cargo tienes o cuál es? Soy profesor titular A del CUSEA. ¿Y por eso recibes un salario? Sí, claro. ¿Cuánto es tu salario? Son como 15,700 pesos mensuales, son como casi 8,000 pesos quincenales. Y eso, otro de los señalamientos que se mencionaba en su momento era que era incompatible tu trabajo de profesor con el del CPS y bueno, ahora también Transversal. Pero, a ver, en el caso de profesor, ¿cuántas horas a la semana das? ¿O cómo funciona eso? Es que yo soy profesor investigador, es decir, tengo una carga de investigación, no de docencia. Doy
3 clases al año, que las combino 2 en un semestre, 1 en otro, viceversa. ¿A la semana cuántas horas son? 4. Y yo hago investigación, justamente esto. Que es un libro pues importantísimo, insisto, no había sucedido algo así en el Estado, pues es justamente el resultado de mi trabajo como investigador. Y es el salario de la universidad. Y aparte, ¿eres del Sistema Nacional de Investigador? ¿Eres miembro? Claro, a mí me evalúan mis pares nacionales. ¿Eso implica también un salario? Sí, creo que son 17,000 pesos. 17,000. A ver, te contesto esa pregunta porque es muy importante. La ley del Sistema Estatal Anticorrupción, como la nacional, y muchas otras leyes que también regulan, por ejemplo, la función electoral, expresamente dicen que el trabajo, la remuneración del CPS es compatible con la función académica. Es decir, que yo puedo ser profesor investigador titular de tiempo completo de una universidad y puedo estar en el CPS. Y aparte escribes columnas, ¿por eso también te pagan o no? Desgraciadamente no. Tú lo sabes mejor que yo. Muchas de estas colaboraciones no se pagan. Oye, y en el caso del programa que tienes aquí en Canal 44, sí, ¿es remunerado? Claro, ¿Ese con cuánto te remunera? Creo 21,000 pesos. 21,000 pesos. Según yo tengo información de que es más, 28,000. No, digo, yo te puedo enseñar mi recibo de nómina, lo que recibo, porque te restan impuestos. Ok, bueno, oye... es lo que cuesta, eso es lo que le cuesta a la universidad. Hago esas preguntas, ¿no? Claro. O sea, porque para que también la gente se dé un poco, la audiencia se dé un poco la idea, más o menos de todas tus actividades, ¿no? Que son muy variadas, y lo que dice tu contrato, ¿no? Dice que no puedes constituirte en consultor de cualquier persona, que ya dices que no es una consultoría, que tenga relaciones directas o indirectas con el objeto de las actividades que llevas. Y también dice en la cláusula sexta que no se encuentra, que no se encuentra en algún otro supuesto, debes asegurar eso, o situación que pudiera generar conflicto de intereses para prestar los servicios profesionales o objetos del presente. Eso totalmente a salvo, totalmente a salvo. ¿No? Si alguien ha sido un contrapeso, y tú lo sabes mejor que nadie, pues he sido yo. Es decir, justamente jamás me he puesto en una situación de conflicto de interés, lo he señalado. Al contrario, escribir un libro crítico sobre la agenda, todas las agendas, es creo que una chamba que complementa y fortalece. Y que me parece que es razonable un poco, David, pensar en cómo le haces para organizarte con tantas actividades. Descríbeme un día típico. Bueno, es que yo tengo equipos de trabajo, Jonathan, no estoy solo. Es decir, en Transversal hay un equipo de profesionales. ¿Cuántas horas, por ejemplo, dedicas? Tu salario son 93 del CPS, 17 de profesor investigador, del SNI, otros 20, ¿no? 17, sí. 17 también. Con todo respeto, 21. Bueno, eso ya sumado, creo que ya ganas como el gobernador, no ganas más que el presidente, ¿verdad? Aunque son diferentes. No, diferentes seguramente gano más que el presidente, porque el presidente formalmente dice que gana eso, pero sabemos que hay mucha simulación en esto, ¿no? Pero, es decir, no es ilegal ganar bien. No es ilegal trabajar mucho, no es ilegal claro, dar resultados. Es ilegal no cumplir con las tareas que se te encomiendan. Entonces, por eso, a ver, quisiera un poco entender cómo le haces, David, para dime un día típico, ¿no? Un día promedio de tus actividades para entender cómo las repartes para el CPS, sobre todo que es tu principal salario, ¿no? Y la responsabilidad que tienes allí. A ver, dime un día típico. Por ejemplo, me levanto a las 6 de la mañana, leo la prensa, tomo quizá una llamada o un programa de colaboración, hago reuniones en algunos casos con mi equipo de trabajo de Transversal para ver asuntos de la semana pendientes, me siento con 2, 3 actores para entender lógicas de... ¿Sentarte con 2, 3 actores es que en un café o en una oficina o es como relaciones públicas o lo entiendo mal? Sí, yo creo que si sentarte a hacer análisis político lo entiendes como relaciones públicas, pues esto es una cuestión de relación pública, esto es una socialización entonces. Aunque con testigos, ¿no? Sí. Claro, bueno, yo también tengo testigos y lo hago a veces de manera muy pública en mi casa abierta. Es decir, yo creo que hay una suerte de incomodidad porque hay muchos resultados. Yo diría que al contrario, mucha gente no entiende, ¿a qué hora hiciste este libro? No, yo coordiné una orquesta sinfónica y mucha gente se pregunta, ¿a qué hora hiciste este libro? No, es que yo no lo hice solo, lo hice con 6 digamos, coeditores. Te pongo en ese día promedio el ejemplo de una llamada para ver si ya estaban los dictámenes que le pedía fulano. Y todo eso con el presupuesto del think tank de donaciones, ¿no? Supongo, o de la universidad. De los dos, es que los dos le pusieron lana aquí. Como en otros casos le ponen lana. Te pongo el ejemplo de un diplomado del CPS con el Colegio de México. El mejor diplomado en anticorrupción del país lo tiene el CPS y Transversal.
Es decir, está incluido transversal en ese Transversal, diplomado. CPS, Colegio de México, Mexicanos contra la Corrupción e INAP. Oye, Ahí nomás, digo, no sé. Está bien, digo, el Colegio de México, Digo, mexicanos, pero, mucha gente dice, transversal, no. Es que allí creo que es donde dejas abierto ese flanco, David, ¿sí? De promocionar a tu transversal. Porque tú te vas a ir del CPS, Ajá. pero tu transversal va a seguir y va a seguir siendo un Pero ahí proyecto. transversal no recibe un peso, le pone lana, ayuda a ponerle contenidos, a conseguir profesores. Es decir, al contrario, le salen debiendo a transversal. Lo que pasa es que, claro, son muchas de mis cachuchas y eso es lo que le resulta incómodo a algunos, pero yo digo, no juzguen eso, evalúen resultados. Claro. Esa es la cuestión, porque entonces, ¿cómo le haces para todo eso? Pues con muchísimo trabajo, ¿no? Y termino mi día promedio, porque me preguntaste sí, claro. Yo en la noche a veces me tomo una copa que pero casi no me desvelo. Ya de la mañana en la tarde, ¿qué haces? No, le sigo, y comida de trabajo, y reunión, ¿Cuántas horas le dedicas en promedio al día a CPS? Yo trabajo más o menos 14 horas diarias. ¿Pero al CPS? Pues algo así como muy variado, pero le puedo dedicar unas 6 horas. ¿6 horas diarias? Es un montón. No, o más, probablemente. Porque para mí cuentan esas horas que le llamas de relaciones públicas. ¿Ayer en qué te gastaste 6 horas en el CPS? A ver, dime. Ayer, por ejemplo, tuvimos una sesión, la primera que ya fui como presidente, tuvimos una reunión previa, tuvimos una comida de trabajo, tuvimos la revisión de una serie de documentos que tienen que ver con estas designaciones que vienen de magistrados. No, bueno, en estos días, al contrario, sí, le puse mucho más. Incluso un brindis en la casa que uno dirá, eso es trabajo también, porque para mí es muy importante recibir a rectores, recibir a periodistas, recibir a analistas y decirles lo que estamos haciendo, que es socialización. ¿Trabajas mucho en tu casa con brindis? Sí, muchísimo. Y muchos son, sí, o sea, puedes decir que son relaciones públicas, pero también son networking, es cabildeo, es persuasión, es socialización, todo eso importa, porque para que haya una reputación de pluralidad, de sensibilidad del CPS que está abierto a la ciudadanía, a los actores y demás, pues hay que hacer trabajo de noche, de mañana, de día, de fin de semana. Fíjate que te hago todos estos cuestionamientos que agradezco tu apertura para recibirlos, sobre todo porque me gustó una frase tuya de una entrevista que diste a un medio y decías algo así como: la corrupción es oculta, opaca, secreta, inconfesable, dimensión oculta de la realidad política, y dices, a veces incluso nuestros instrumentos legales no sirven ni alcanzan para poder identificarla y castigarla, ¿no? Este supuesto me pareció muy interesante porque plantearíamos entonces retos en torno a lo mejor a esto que se te critica a ti, ¿no? Es decir, creo que es allí, con esa suspicacia con la que abordan tus críticos, tus múltiples actividades, tus múltiples ingresos, ¿no? Y tus relaciones públicas, o bueno, tus relaciones o tu networking, como le quieras llamar, ¿no? ¿No te parece que eso, en qué medida es distinto a un supuesto como el que planteas tú? Justamente el contrario, yo me vacuno porque hago muy públicas mis reuniones. Mucha gente me dice, los críticos, no tanta gente, algunos, muy pocos de hecho, pero sí atiendo y trato de entender esas críticas y me dicen, es que a tu casa van los políticos. Claro, yo no lo oculto, yo lo hago público y hasta lo presumo. Otros se van a los privados de los hoteles o de los restaurantes y se encierran igual en corto a operar. Yo al contrario, junto el agua con el aceite, los colores, tú sabes bien eso. Y a mí ahí no hay una agenda política de decir, operamos juntos, no, al contrario, le pregunto a los actores, ¿qué planes tienes? ¿Cuáles son tus prioridades? Así como ahorita, no en la entrevista formal, pero de alguna manera yo abro eso, soy muy transparente porque justamente a mí eso me blinda. Eso me permite convocar, y claro, yo convoco igual a políticos como a periodistas. Es decir, los riesgos de tráfico de influencias, conflicto de interés. ¿Cómo en qué? Es que si yo fuera consultor, te la compro. Pero ¿en 2018 diste una consultoría al ITEI? Antes de entrar, por supuesto. Sí. Pero y ya después no has dado consultorías. Pero a ver, una consultoría de 6 meses por 56,000 pesos, donde elaboramos un montón de chamba, ¿te parece que realmente eso
podría incidir en la independencia con un órgano de transparencia. Yo lo comentaba respondiendo, tú dices que no eres consultor. Tú no has dado ninguna consultoría ni por tuya directamente ni por terceros. Internacionales, sí. Internacionales, sí. Sí, claro, ¿A quién? por supuesto. Pues afortunadamente al Banco Mundial, a Naciones Unidas, a un think tank, que es Sí, es un... En todos estos años me refiero. Sí. Por supuesto, afortunadamente tengo reconocimiento internacional. Me acaban de invitar a Washington a una serie de pláticas, de una conferencia. ¿Viajas mucho? Mucho. Sí, afortunadamente. ¿Qué haces cuando tienes que viajar? ¿Pides permiso a alguien al CPS o cómo funciona? Acuérdate que en el CPS nosotros no somos burócratas o funcionarios. Somos prestadores de servicio. No tenemos, por ejemplo, prestaciones. Pero se les paga con dinero público, ¿no? Por honorarios, claro, pero con dinero público. Pero no tenemos un horario que cumplir, no tenemos un jefe que... ¿no? Tenemos esa libertad y yo siempre digo que voy por resultados. A ver, te platico nomás para terminar parte de mi día. Yo me puedo echar una comida con un empresario que me pide absoluta confidencialidad para contarme el modus operandi de la corrupción. Yo eso no lo subo a redes. Yo eso no lo presumo. Hay cosas también... Trabajo. Pero es chamba y muy delicada. ¿Y qué haces con amenazas eso? Y con temas muy, muy fuertes, porque he pasado en momentos donde he sido el enemigo público número 1 del Estado. Que hace 3 años que ya todo está en paz, ¿no? Desde el 2020, pero perdón, acaban de terminarme de hacer una auditoría del SAT que me dijo un contralor muy importante de la Ciudad de México. Nunca había visto en mis 40 años de contador público de un despacho prestigiado de contadores que se ensañaran con un ciudadano que gana con 4 ingresos. Menos de $1.5 millones de pesos anuales acumulados. No. Sácalo. No, tan solo del programa de Con Todo Respeto, bueno, sí, en 3 años son como 1.200.000. Bueno, en 3 años sí, me refiero anualmente. Sí. Gano menos de $2 millones de pesos. Me auditaron como si fuera una empresa de facturación de más de 100 millones. El estándar que me aplicaron fue como si yo tuviera una compañía de exportadora. Oye, ¿qué tanto? Si eso no es hacer la chamba, entonces tú dime. Oye, ¿no? Finalmente, ¿qué tan común es que existan conductas legales que pueden ser una forma de corrupción? ¿Eso existe? ¿Es posible? ¿Cómo? ¿Conductas legales? Conductas legales, es decir, que tú puedas encuadrar dentro de parámetros legales, que la ley diga sí está bien, pero que puedan ser corrupción, que se puedan, digamos, por ahí filtrar. No, sí, claro. Yo creo que parte del problema de este país es que la legalidad está desbordada por la impunidad, la corrupción y la violación a los derechos. Es decir, las leyes siempre van rezagadas. Claro. Y hay conductas y hay encuadres que legalizan la corrupción, absolutamente, en el modelo de compras del Estado. Yo creo que hay una corrupción fuertísima, pero todo es legal, todo está perfectamente integrado. Por el lado de una, digamos, análisis legal no vas a encontrar absolutamente nada. Lo tienes que encontrar por el lado de los conflictos de interés, de la falta de competitividad en los mercados, por la falta de buenos precios y calidad en los productos que se adquieren. Por ahí va. Claro, es que eso es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención. Es decir, siempre acusas o señalas a alguien y te dicen, no, aquí yo cumplo la cláusula tal, totalmente, yo soy dentro de los parámetros legales, ¿no? ¿Cómo se puede atender o cambiar eso, no? O sea, que alguien llegue y te diga, mira, todo está perfectamente en regla. Y es así, pero es una forma de corrupción. Claro, absolutamente. Ahora que el Banco Mundial ha extendido la definición, los alcances y las manifestaciones de la corrupción, realmente en corrupción se pueden encuadrar muchísimas conductas legales, prácticas, procedimientos, inercias y demás. Y en ese sentido, la manera que yo entiendo en la que se puede cambiar a la corrupción en este país es por medio de coaliciones ciudadanas en contextos de exigencia. No veo la voluntad política para que un diputado tome la iniciativa de decir, nos vamos a cercenar el brazo para no designar con el dedo índice a los amigos en el Poder Judicial. No lo veo. Claro. Yo sí veo, en cambio, muchas otras voces y dedos flamígeros diciendo, no queremos ese dedo índice que vuelva a imponer a alguien que no tiene el perfil. Así lo veo. Oye, y a propósito de este tema, ¿qué concluyó el órgano interno de control sobre todo esto que acabamos de discutir y la denuncia que se presentó por tu caso por conflicto de interés y corrupción, algo así, entre la Fiscalía Anticorrupción? ¿Dijo que era todo legal lo que hacías? Sí, bueno, a mí me abrieron 17 procesos, o sea, no solo ese, 17 incluido la auditoría con el SAT. Incluido todos 17 cuestiones al mismo tiempo, que algunas terminaron muy tarde porque llevan procesos más largos. ¿Qué concluyó el órgano interno de control? Que no hay nada, obviamente, pues es que ahí están los resultados, ahí está el trabajo. Que todo es legal. Todo es legal y todo es legítimo, sobre todo. En mi caso,
que me parece muy importante porque mi credibilidad es mi capital. Yo no tengo un capital acumulado, tú conoces mi patrimonio, tengo una casa, tengo un terreno, tengo una cuenta de ahorros, tengo una camioneta, pero yo no tengo ni yates, ni aviones, ni edificios. ¿Ni conflicto de interés? No, por supuesto que no. Yo tengo libros, yo tengo una gran biblioteca. Eso me llamó la atención de tu declaración 3 de 3, David. ¿Por qué está en blanco cuando señalas conflictos de intereses? Es decir, dices... porque no declaro ninguno. Por ejemplo, ¿sabes qué sí declaré de conflicto de interés? La posibilidad de que si a mí me contratara un organismo internacional que tuviera alguna cuestión con México, que ahí podría haber para un proyecto sobre México, ahí podría haber un potencial conflicto de interés. Imagínate lo ridículo que es, porque eso me lo piden como disclaimer allá en el Banco Mundial. Es decir, si el Banco Mundial me dice, queremos contratarte para hacer un análisis de las transferencias fiscales en el marco del federalismo fiscal, y tú eres mexicano, porque lo hice. Hice una consultoría para el Banco Interamericano de Desarrollo con NYU, con un profesor muy destacado, ¿De qué tema? En condiciones pandémicas para la reforma fiscal en América Latina. Claro. Es un paper, es un working paper publicado por el BID, fregoncísimo, donde están los créditos, por cierto, a transversal, porque pues es parte de mi chamba. Es un working paper de los 7 que sacó el Banco Interamericano el año antepasado. Sí. Y para mí ese es un logro académico y personal, profesional muy importante. Oye, David, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero te agradezco muchísimo la apertura y reconozco tu disposición para encarar estos puntos que abordamos. Me parece que ya la audiencia puede hacerse una idea de todo lo que platicamos. Y yo nada más quisiera pedirte un último favor para cerrar el programa, ¿no? Y es, si ustedes como CPS reciben quejas o denuncias y les pueden dar seguimiento, es decir, no procesarlas, ya no lo aclaraste, ¿no? Yo como ciudadano podría pedirte que revises el tema de la Red Jalisco y la concesión, todo el andamiaje que implicó ese diseño financiero público-privado. Claro, me encantaría que me ayudaras, y no te diría que yo te pido un favor por el favor que me pides, sino que si me ayudas a tratar de hacerme de más elementos de información, de datos. Pero no tengo yo que probar nada, ¿verdad? Es decir, yo nada más quiero que lo revisen. No, exacto. Yo, en lo personal, por supuesto que me echo un clavado. Ese es un compromiso. Nos vemos en un año para ver qué resultado hubo. Y sobre el otro también. ¿Sobre el otro también? Perfecto, claro. Te paso información. David Gómez Álvarez, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco. Te agradezco muchísimo que hayas estado. Al contrario, Jonathan, yo agradezco estos espacios porque me permiten justamente aclarar y precisar las cosas, y eso pues me permite pues sentirme más tranquilo y cómodo, porque absolutamente todo lo que hoy discutimos es público, es abierto, y puedo regresar las veces que sean necesarias a aclarar los que... Muchas gracias, David. Esto fue Perspectivas. Muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos en la próxima emisión.